Hola, buenas tardes. Bueno, hoy les voy a contar que esta clase sale grabada. En realidad no puedo estar en la clase del martes, así que bueno, decidí grabarla eh, para que no la pierdan, ya que es una de las últimas. Queda esta y la del primer martes de junio. ¿Mm? Eh, Así que bueno, les va a quedar acá el tema. eh, Les voy a compartir pantalla y van a, que, van a quedar en el campus esta clase y ya la que viene nos vamos a estar viendo. La que viene es la última clase. Después de esa última clase vamos a tener el trabajito práctico final sobre todo lo que estuvimos dando. Bien, clase pasada arrancamos con el tema de artrópodos, estuvimos viendo eh, las características de los artrópodos, cómo estaban compuestos los distintos tipos de artrópodos. Esta característica, yo siempre les insisto, son los más evolucionados del planeta. Habíamos hablado de los apéndices que tienen, esas patas articuladas, las antenas, el cuerpo articulado que se divide en el caso de los insectos en tres porciones: cabeza, tórax y abdomen. En el caso de los arácnidos, en cefalotórax y abdomen. Y otra cosa de las que estuvimos viendo era, esperen que quiero optimizar recursos, bueno, pero estando solos creo que vamos bien. Bien. Eh, Habíamos visto, bueno, los segmentos. En el caso de los miriópodos tienen un montón de segmentitos y un montón de apéndices, un montón de patas, todo lo que sea 1000 pies, 100 pies, como quieran llamarlos. Habíamos visto el tema del aparato digestivo, que es prácticamente un tubo de entrada y salida, donde el alimento ingresa por la boca, pasa al estómago y de ahí a todo lo que es intestino y es defecado. Habíamos visto el tema de los aparatos bucales. Conociendo los aparatos bucales, puedo inferir el tipo de daño que hacen. Fíjense lo que es la boca de un masticador. Saben que la tucura, acá tenemos un aparato bucal masticador. La tucura es muy voraz, consume mucha hoja, por ejemplo, o sea, nos complica en cuanto a la superficie fotosintéticamente activa en los vegetales, por ende nos causa un daño muy importante. En el caso de los picadores chupadores, como las chinches, eh, que succionan la savia, y eso también nos complica porque además en donde picaron dejan el tejido necrosado, matan el tejido donde estuvieron picando. Acá el caso de las moscas, que también es muy importante en todo lo que es ganadería, en todo lo que es trabajo con animales, que tienen este tipo de boca, que hacen un daño bastante importante en la piel de los animales, provocándole heridas, y esas heridas a su vez después son un lugar de entrada de eh, cualquier otra infección, ya sea bacteria, virus o lo que fuere. Y nos pueden complicar el tema
de la salud animal. Respecto a el aparato bucal masticador, que es uno de los más importantes, también lo vamos a ver en las orugas, en las larvas, ahora cuando veamos metamorfosis. Justamente esas larvas, esas orugas, esos gusanos, a ver qué otro nombre, isoca. Cuando hablamos de larva, oruga, gusano, isoca, estamos hablando de todo, de una forma de vida. Es ese gusanito que todos conocemos, que es muy voraz, que tiene aparato bucal masticador, y debido a ese aparato bucal hace que el daño sea muy, muy importante. Después estuvimos viendo, bueno, lo que consumen: hojas, tallos, frutos, savia, néctar, madera, semillas, sangre, a otros animales, material en descomposición. Es muy variada la dieta de los artrópodos. Habíamos visto que no todos son malos, hay algunos que parasitan, ya sea el adulto, el huevo, y eso nos ayuda a controlar las poblaciones. Bueno, también habíamos visto estos dos tipos de saltamontes, el marrón y el verde, uno de vida gregaria, el otro no. Eh, Habíamos visto cómo era la respiración. A través de estos espiráculos difunde el aire hacia el interior del insecto. No es que tenemos un sistema respiratorio muy complejo. Acá no tenemos nariz por donde entra el aire, sino es a través de estos orificios, que son los espiráculos. A través de ellos ingresa el aire y difunde a todas las células del animalito, del insecto, del arácnido, de lo que fuera. Esta parte es muy importante porque a través de estos espiráculos ingresan generalmente los insecticidas. Habíamos visto el sistema circulatorio, no es como de los vertebrados tenemos un corazón que bombea la sangre a arterias y venas. Acá es un sistema abierto donde hay una serie de bombas en el insecto, en el artrópodo, donde la sangre ingresa y luego es bombeada, pero es bombeada hacia todo el cuerpo del insecto. Es un sistema abierto. Y la sangre se llama hemolinfa. Habíamos visto también el sistema excretor, tanto la parte intestinal, donde van a ir todos los desechos de lo que comió, como los tubos de Malpighi, que reciclan, digamos, todos los precipitados de uratos, pasan al intestino y son defecados con todo lo que viene del intestino. Habíamos visto el caso del pulgón, que secreta una melaza por estos sifones que tiene acá en la parte apical del abdomen. Esa melaza es el alimento de un hongo que se llama fumagina, que después cubre prácticamente el vegetal de color negro porque ese hongo se desarrolla y obviamente nos está causando un daño, nos está quitando superficie fotosintéticamente activa. El sistema nervioso, que si bien es muy complejo, acá lo que tenemos que saber que es el sitio de acción de todos los que sean insecticidas, todo lo que sean aracnicidas, cualquier químico que sea utilizado para matar al artrópodo en cuestión, va a estar actuando a nivel neuronal, a nivel neurona, ocasionando que el impulso nervioso sea descontrolado y eso le va a causar la muerte al artrópodo. Habíamos visto los sentidos, que por ahí uno los asocia con los animales de alguna manera. Acá están
en otros órganos o están situados en otros lugares. Por ejemplo, habíamos visto el oído, que lo tienen acá en esta parte del tórax. ¿Mm? Por ejemplo, los ojos compuestos y los ocelos, o sea, varios ojos en la cabeza, las antenas, el sistema del gusto en las patas de la mosca, por ejemplo. Habíamos llegado a la reproducción, habíamos visto la reproducción sexual, la partenogénesis, que acá no necesitábamos al macho, sino que la hembra producía descendencia a partir de sus cigotos, la embriogénesis y el hermafroditismo. Habíamos visto que había distintos tipos de partenogénesis. También estuvimos viendo el tema de la viviparidad, esto de que nacían dentro del cuerpo de la madre las larvas o ninfas y luego eran expulsadas hacia el exterior. Acá tenemos el caso de los pulgones. Y habíamos llegado hasta acá. Habíamos nombrado también, no recuerdo, pero la ovoviviparidad, que en este caso los huevos contienen adecuada cantidad de vitelo para nutrir los embriones en desarrollo y que son liberados por la madre después de la eclosión del huevo. La paidogénesis, algunos insectos inmaduros tienen funcionales sus ovariolas y esos huevos se desarrollan partenogenéticamente en el organismo que es todavía inmaduro. Y la poliembrionía, acá era el caso de que de un mismo huevo surgen varios embriones. Bueno, habíamos llegado hasta acá. Vamos a hablar un poco del ciclo estacional de los insectos. El ciclo estacional de una especie de insecto es la secuencia de ciclos de vida que ocurren en el periodo de un año. Secuencia de ciclos de vida que ocurren en el periodo de un año. ¿Está? Bien. Para un adecuado manejo integrado de plaga es necesario conocer ese ciclo de vida. Conocer cómo se va a ir desarrollando esos distintos estadios del insecto a través del año. Si va a ser un solo ciclo, si va a haber muchos ciclos. Si vamos a poner el caso, no sé, un insecto pone el huevo, nace la ninfa, esa ninfa pasa varios estadios, llega adulto, ese adulto se reproduce sexualmente y vuelven a poner huevos. Eso puede ocurrir en un año o puede ocurrir en un lapso menor de tiempo. Entonces podemos tener varios ciclos durante el año. En algunas especies pasa eso, en otras no. Entonces tenemos que conocer qué ciclos tienen las distintas plagas que acechan los cultivos para poder entenderlas y de esa manera combatirlas. Bien, nos podemos encontrar con especies que tienen ciclos univoltinos. Uni ya nos está diciendo, la palabra lo está diciendo, univoltinos. Son especies que cumplen una sola generación por año. De huevo a adulto, una sola generación durante el año. En este tipo de ciclo estacional, las generaciones son fáciles de distinguir en la naturaleza, ya que el único momento en que hay alguna superposición entre generaciones es cuando los adultos de una generación colocan los huevos de la siguiente. O sea que en ese momento coinciden las dos generaciones. Después el resto del año o vamos a ver una larva o vamos a ver una ninfa o vamos a ver una pupa.
Después vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero cumplen un ciclo de vida en un año calendario. Y después podemos tener otras especies que cumplen ciclos multivoltinos. Acá son más de una generación por año. Los insectos tienen más de una generación por año, son multivoltinos. ¿Cuántas generaciones puede haber? Y bueno, depende de la especie. Va a depender mucho de la especie y también de las condiciones medioambientales. Pueden tener 2, 3, 5, 6, varias generaciones, dependiendo de la especie. Pero hay casos especiales. Podemos tener los multivoltinos con repetición de generaciones o podemos tener, por ejemplo, perdón, me fui para el otro lado, multivoltinos con alternancia de generaciones. Vamos a ver con repetición de generaciones. Es el patrón más simple, cada generación tiene una morfología similar, los mismos hábitos alimenticios y un comportamiento reproductivo similar. La generación que pasa la época desfavorable, por ejemplo el invierno, es de mayor duración y presenta adaptaciones fisiológicas y de comportamiento para sobrevivir. ¿Mm? Esos son los multivoltinos con repetición de generaciones. Son varias generaciones que son similares en sí. Pero cuando llega la etapa desfavorable, a lo mejor el adulto es el que la pasa, el huevo es el que la pasa, no sé, la larva, la pupa, hay que ver. Hay alguno de los estadios del ciclo que es el que está mejor adaptado para sobrepasar la parte climática más rigurosa. ¿Mm? Y después se vuelven a repetir las generaciones. Y después tenemos los multivoltinos con alternancia de generaciones, manteniendo distintos tipos de generaciones. ¿Mm? Bien, acá tenemos el caso de los pulgones, por ejemplo. ¿Mm? La época desfavorable, el estadio que soporta esa condición es el estadio de huevo. Pero ¿cómo? Si las pulgonas, la profe me había dicho en la clase pasada que se reproducía por partenogénesis o tal vez también tenían la viviparidad, que la pulgona nacía dentro del abdomen de la mamá. ¿Qué me está diciendo? Bueno, ocurren todas esas cosas. Pero cuando se va aproximando el invierno, acá la pulgona puso huevo y lo dejó en un lugar protegido para que ese huevo pueda pasar todo el invierno. En la primavera, cuando las condiciones de temperatura y luz son favorables, van a nacer hembras ápteras, hembras sin ala, sin alas. De ese huevo van a ser una hembrita áptera, sin alas. Y se va a reproducir partenogenéticamente y por viviparidad. O sea, todos sus óvulos van a dar descendencia sin haber sido fecundados por un macho. A su vez, esos huevos van a nacer dentro del cuerpo de la hembra y luego van a ser paridos, por así decir. Y dan otra generación de hembras partenogenéticamente vivíparas ápteras. Partenogenéticas que
de sus propios óvulos van a dejar descendencia sin haber tenido contacto con el macho. Vivíparas, porque esa descendencia van a ser dentro de la vagina de la madre. Y ápteras porque no van a tener alas. ¿Está? Se van dando distintos ciclos de pulgonas que se reproducen de esta manera. Llega el verano, el calor, y va a aparecer una generación de hembras partenogenéticas aladas. Esas hembras que venían dando hembras ápteras, cuando las condiciones de luz y temperatura cambian en el verano, esos óvulos van a generar hembras aladas. Esas hembras aladas se van a dispersar para comenzar nuevas poblaciones y cumplir también varias generaciones, partenogenéticas y vivíparas. El verano lo van a pasar gracias a estas hembras que se van a diseminar por todos lados y ahí nos vamos a encontrar en el verano con que vamos a ver pulgones atacando un montón de cultivos. Gracias a esas alitas que desarrollaron en el verano, van fundando nuevas colonias, van dispersándose por distintos cultivos, pero van teniendo descendencia partenogenéticamente y vivíparas. Todo el verano. Llega el otoño. En el otoño los días se acortan, entonces el fotoperíodo es menor. Las horas de luz son menor. Entonces, de esas hembras que venían generando a otras hembras, van a aparecer machos, van a tener descendencia, machos alados y hembras ápteras. Machos alados y hembras ápteras. Esos machos van a copular con las hembras y ahí sí la hembra va a poner un huevo. Ese huevo que es el que va a pasar toda la estación desfavorable que es el invierno. Entonces, el macho alado aparece en el otoño. Acá la reproducción va a ser sexual. Acá el macho va a copular con la hembra. Y esa hembra no va a tener el huevo y ese huevo va a eclosionar en su vagina, sino que lo va a depositar en un lugar protegido para que ese huevo pase el invierno. Adaptaciones de la naturaleza. Ahora les presento a los más evolucionados del planeta. Fíjense cómo los distintos ciclos en un año de diversas formas de reproducción para que la especie subsista a través de los años. Cuando yo hablo de adaptaciones, hablo de estas cosas que logran los artrópodos para poder sobrevivir a través de los años. Bueno, y otro caso también para contarles es el tema de la chicharra. La chicharra tiene ciclos voltinos demorados. Acá no hablamos de varios ciclos durante un año. Acá hablamos de muchos años.
de 2 hasta 17, 20, hasta hay casos de 20 y pico de años que el individuo sobrevivió hasta cumplir su ciclo de vida. ¿Mm? Desde huevo a adulto. En un número reducido de especies, como dice ahí, el ciclo de vida dura más de un año. O sea, no es que en un año tengo un ciclo de vida. Acá puede durar de 2 hasta 17 o 20 años. En el caso de la chicharra. Pasa su vida prácticamente bajo tierra, cumpliendo distintos estadios, y en verano, cuando la temperatura está por encima de los 32 grados, aquellos que ya cumplieron su ciclo, que son adultos, salen de la tierra, se posan en las ramas y comienzan a cantar. O sea que en el verano, cuando escuchamos a las chicharras, puede ser una chicharra de 2 años, una de 5, una de 15 o una de 20 años, la que esté cantando. Y ese sonido que emiten es justamente para buscar pareja, encontrarla, copular y dejar descendencia. Y luego mueren. Adaptación de la naturaleza. Acá tenemos otro caso donde la subsistencia se da a través de distintos mecanismos. ¿Mm? Les quería traer eh, el caso de la chicharra porque es muy particular. Bien, hasta acá con esta primera parte que arrancamos la clase pasada y ahora vamos a ver, como les había contado, el tema de las distintas metamorfosis, cómo ocurren. Acá. No, perdón, minimizar. Bueno, así no interfiere tanto. Acá tenemos distintos ejemplares de insectos, la crisopa, la vaquita de San Antonio, eh, la vaquita de San Antonio, que es uno de los benéficos, que consume pulgones, pero cuando la vemos así, decimos, la vaquita. La vaquita tiene distintos estadios, uno de esos estadios también es un gusanito así, que es el más voraz, el que más consume. Acá tenemos un bicho palo, fíjense, qué característico, cómo se camufla en cualquier tipo de vegetal, porque parece un palito, una ramita. El bicho palo es el pariente directo del tatadiós, del mantodeo, de la mantis, no sé cómo lo conocen, eh, son primos hermanos. El bicho palo justamente tiene ese aspecto y hace que se camufle muy bien en la naturaleza. Acá tenemos distintos tipos de grillos. Fíjense, este es el grillo topo, este es el que vive cavando galerías en el suelo. Fíjense que las patas de este grillo, estas primeras patas que tienen acá, no son como las del grillo común que escuchamos sonar en verano. ¿Mm? Acá vemos estas patas que son patas cavadoras que tienen justamente esa función de cavar galerías en la tierra porque viven bajo la tierra. Y acá tenemos el caso de
un grillo macho y una grilla hembra para distinguir cuál es el macho y cuál es la hembra. Fíjense la cola, tienen estos cercos acá atrás, los dos lo tienen, pero la hembra tiene una colita más larga, que es un órgano que le permite colocar los huevos en la tierra. A través de estos cercos más largos, que la única que lo tiene es la hembra, puedo distinguir entre el grillo macho, que es este acá, de la hembra. Y acá tenemos otro amiguito, el 7 de oro, el Astilus astromaculatus, ese es su nombre. Se le dice 7 de oro porque dicen que se parece a la carta al 7 de oro, pero si uno lo ve bien es justamente lo inverso. En realidad tiene 7 manchas, pero están al revés porque es amarillo con manchas negras. Entonces, el 7 de oro serían, las manchas tendrían que ser amarillas. Bueno, es a la inversa, pero se lo conoce como el 7 de oro. Este bichito que vemos acá consume grandes cantidades de polen y afecta a algunos cultivos justamente porque al consumir los granos de polen está impidiendo una buena polinización, una buena reproducción. ¿Mm? Así que hay que combatirlo. Bien, hasta recién habíamos visto los distintos ciclos que podían tener los artrópodos, un ciclo durante el año, varios ciclos durante el año. Dentro de esos varios ciclos puede haber ciclos que son los más comunes, que son varios durante el año y los ejemplares son prácticamente idénticos entre una generación y otra. Después vimos en el caso de, por ejemplo, los pulgones que tenían generaciones distintas según la estación del año. Y después vimos los demorados, que era el caso de la chicharra, donde pueden pasar varios años para cumplir un solo ciclo. ¿Mm? Varios años. Bueno, ahora vamos a el ciclo biológico de la clase insecta. Ciclo biológico, desde que nace hasta que es adulto, se reproduce y muere. Todos esos cambios o transformaciones que puede tener en todo ese ciclo se llama metamorfosis. ¿Mm? Va cambiando la morfología. Y podemos tener distintos tipos de metamorfosis. Muchos a lo mejor ya las han visto en la escuela, que hay distintos tipos de metamorfosis. Está la metamorfosis simple, la intermedia, que es un caso similar entre uno y otro, un caso intermedio justamente entre simple y completa. Y la completa. Vamos a ver estos 3 tipos de metamorfosis para comprenderlos un poquito más a los insectos. No solamente conocer los ciclos que pueden tener durante el año, sino también los tipos de metamorfosis, los tipos de morfología que se pueden dar a través de ese ciclo. Bien, vamos con la simple. La simple es simple. Es la más fácil, la más lógica, la más fácil de entender y de comprender. Acá, si bien podemos tener distintos tipos de
metamorfosis simple, acá tenemos el caso de la paurometabolia, pero lo que tenemos que tener en claro que la metamorfosis simple comprende tres estadios: huevo, ninfa y adulto. Metamorfosis simple, huevo, ninfa y adulto. Fíjense, acá tenemos el caso de las tucuras, tienen este tipo de metamorfosis, donde vemos el huevo, de ese huevo van a ser una ninfa, que va a ser muy, muy, muy similar al adulto en versión mini, en versión chiquita. ¿Mm? Esto también lo habíamos visto en la chinche. La chinche, si bien tenía coloraciones distintas, pero era una mini chinche que iba a ir mudando, iba pasando por distintos estados hasta llegar al estado adulto. ¿Mm? Estos primeros estadios, la ninfa primero es muy chiquitita, va mudando, o sea, va saliendo de su exuvia, saliendo de su exoesqueleto para crecer y volver a formarlo, y así sucesivamente varias veces. Estas primeras veces son ninfas que carecen de alas. Carecen de alas, no tienen que volar a ningún lado, están creciendo. El huevo va a estar depositado en una fuente de alimentación y se van a estar alimentando y creciendo, que es la función de la ninfa: comer y crecer. Esa ninfa, cuando va acercándose ya a una etapa más avanzada, va acercándose a la adultez, en una de esas, en uno de esos cambios de ropa, por así decirle, donde va a salir de su exoesqueleto para poder crecer, va a empezar a desarrollar esbozos alares. Van a ir apareciendo pequeñas presencias de alas, esbozos alares, no la ala ya determinada como el adulto, sino que empiezan a aparecerle esbozos alares. Y así sucesivamente hasta que de esa exuvia va a salir y se va a terminar de formar el adulto. Fíjense que todos los estadios son muy similares hasta llegar al adulto. La diferencia prácticamente está en estos estadios sin alas y los últimos estadios ya con el desarrollo de la presencia de alas. ¿Mm? Hasta llegar al adulto. El adulto obviamente va a copular y va a generar un huevo. Y ese huevo va a comenzar otro ciclo. Huevo, ninfa, estos son todas las ninfas, y adulto. De esto se trata la metamorfosis simple. ¿Mm? Acá tenemos otro ciclo de vida, simple también, pero acá tenemos una ninfa que pasa en otro ambiente. ¿Mm? Acá hay ambientes distintos de los distintos estados y se llama hemimetabolia. Y es el caso de los aguaciles, de los odonatos, la libélula, a ver qué otro nombre tiene. Eh, Vieron que los aguaciles aparecen cuando está por llover, nos marcan que va a llover. Justamente en ese momento, previo a la lluvia, salen los adultos a copular. ¿Mm? Hembra y macho se aparean. Ven cómo está acá. La hembra va a dejar los huevos en el agua. La naturaleza es sabia y está adaptada, evolucionada. Salen a reproducirse cuando está por llover.
La hembra va a depositar los huevos en un charco, en un lugar con agua. Necesita que esos huevos tengan agua. ¿Mm? La larva va a salir del huevo. Fíjense que no es muy parecida a la madre, la larvita. Va a salir del huevo. La ninfa, fíjense, vive hasta 4 años bajo el agua. O sea, si estamos en un lugar que podemos tener una fuente de agua, esa ninfa va a vivir mucho tiempo. ¿Mm? Y después se arrastra afuera para subir, para salir del agua y obviamente convertirse en adulto. Y ahí obviamente buscar pareja y comenzar nuevamente otro ciclo. Fíjense, muy diferente al de eh, al anterior, al de la tucura, donde acá prácticamente están siempre en el mismo ambiente y son bastante similares. Y otro, la hipometabolia, que es el caso de la chicharra. Acá los huevos son depositados en los troncos, en las ramas. Fíjense, acá tenemos los huevitos. De acá van a ser la ninfa, que va a pasar mucho tiempo bajo tierra, huevos en la rama, la ninfa bajo tierra y el adulto, como les comentaba antes, va a salir de la tierra, se va a subir al árbol y cuando la temperatura supere los 32 grados, o sea, es un indicador en verano que está haciendo por encima de los 32 grados, va a empezar a cantar, a emitir el sonido característico de la chicharra para atraer a su pareja y de esa manera copular y después colocar huevos en la madera. ¿Mm? Fíjense que lo pasa en distintos lugares. Bien, habíamos hablado que hay 3 tipos de metamorfosis. La simple, que es la que veníamos comentando recién, la intermedia, que es esta que vamos a ver, y la completa, que es la que vamos a ver después. Acá en la intermedia tenemos un estadio que no llega a ser como el de la completa, pero tiene ahí un intermedio entre una y otra. Tiene uno o más periodos de quietud previo al estado adulto. Y es el caso de la tan enemiga que tenemos, que es la mosca blanca. ¿Mm? Esa mosca que nos puede causar muchos daños, por ejemplo, en cítricos y en un montón de especies vegetales. Acá el ciclo ocurre de huevo, ninfa, pseudopupa, no termina siendo una pupa, es una pseudopupa y el adulto. Bueno, vamos a ver el diagramita que tenemos acá. La mosca es muy hábil y coloca los huevos en el en vez de la hoja. No los vemos. Están ahí adheridos, obviamente, por una sustancia a la hoja y ahí está el huevito. De ese huevito va a nacer una ninfa, que fíjense que no es para nada parecida a la mosca.
¿Mm? Es muy feíta. No es para nada parecida a la mosca. A medida que va consumiendo, que va comiendo, va cambiando de estadios y llega a un estado, fíjense, acá en la hoja pues vemos al adulto, a la ninfa, a la pseudopupa. Podemos encontrar varios de estos estadios en los vegetales. Pueden convivir varias generaciones juntas. Esa ninfa va a ser convertida en una pseudopupa, va a tener un momento de quietud, fíjense, 5 o 6 días, es como más inmóvil, está quieta sobre la hoja y luego va a aparecer, de esta pseudopupa, va a aparecer el adulto, la típica mosquita blanca. Va a copular y va a dejar descendencia. Pero fíjense que tenemos huevo, ninfa, pseudopupa, que es esta ninfa que tiene un periodo de quietud, y luego el adulto. En la hoja, en vez de las hojas, nos podemos encontrar tanto con las ninfas, nos vamos a dar cuenta porque son muy móviles, andan para todos lados, son muy chiquititas, son muy difíciles de ver, pero se llegan a ver. Y aquellas que veamos que son muy similar a la ninfa, pero están quietitas, son las que están por dar el adulto. Son las pseudopupas. Bien, esa es lo que estábamos viendo, una metamorfosis intermedia. Bien, vamos a la metamorfosis completa. El caso de la metamorfosis completa, creo que lo han escuchado alguna vez hablar. eh, Acá comprende 4 estados y en realidad entre un y otro estado son eh, eh, organismos muy diferentes, muy, muy diferentes. Tenemos el estado de huevo, el estado de larva, de gusano y soca, como quieran llamarlo, el estado de larva, el estado de pupa, que es un momento de total quietud del insecto, donde no come, está simplemente empupando, está cambiando su morfología para dar un adulto totalmente distinto a una isoca. De este gusano, fíjense, la pupa, y de esa pupa va a nacer una mariposa. Por ejemplo, el caso de todo lo que sean polillas, mariposas, tienen este tipo de metamorfosis completa. Huevo, larva, pupa, adulto. Muchas veces tenemos que estar atentos en los cultivos porque cuando vemos el huevo, eso nos está indicando que en cualquier momento aparece la isoca. Pero obviamente hay que distinguir un huevito en las hojas, hay que revisar mucho los cultivos. ¿M? Y saber distinguir, es algo muy diminuto, muy chiquitito. Generalmente uno se da cuenta cuando tiene las isocas chiquititas, ¿m? Que va y hace algún tipo de golpeteo y empiezan a caer esas isoquitas chiquititas. ¿Qué pasa? El estado más voraz, más complicado, es justamente el estado de gusano, el estado de larva, el estado de isoca, el que más nos complica la vida. El estado de pupa no pasa nada porque no consume ningún tipo de alimento. Está simplemente transformando
este cuerpo de gusano en una mariposa. Y el estado adulto tampoco nos complica, porque el estado adulto tiene la finalidad de encontrar pareja, copular y dejar descendencia para armar otro ciclo. O sea, ¿cuál es el estado que más nos preocupa? Este, el de la isoca, el del gusano, el de la larva. Llámenle como quieran, gata peluda, eh, como les parezca. Bien, acá tenemos eh, el caso de este bichito, el bicho moro. Acá tenemos distintos tipos de larva, distintos estadios, huevos, fíjense, huevos, larvas. Acá tenemos una pupa, algo que está quiescente. ¿Mm? Y podemos tener el, la larva es totalmente distinta al adulto. Nos podemos encontrar, esta es la larva de la vaquita de San Antonio, por ejemplo. Fíjense qué distinta que es a la vaquita y tiene patas, se mueve mucho. Esta también tiene patas, esta tiene acá un par de patitas, distintas formas. Los huevos, los desoves también nos están marcando muchas veces cuando logramos conocerlos qué tipo de insectos nos puede estar atacando. Observando las posturas podemos inferir qué plaga nos puede estar atacando. ¿Mm? Observando justamente los distintos desoves. Perdón. Bien, acá tenemos distintos desoves, por ejemplo, la oruga medidora, científicamente se llama Rachiplusia nu. Se la llama medidora porque tiene estas patitas, ay, perdón, estas patitas acá adelante y esto que están acá, que en realidad son falsas patas, que tienen la denominación de espuripedios. Esos espuripedios, imagínense que camina con estas tres de adelante y se acercan las tres de atrás. Entonces va haciendo este tipo de U y va avanzando y trayendo. Entonces se la llama oruga medidora, es como que estuviera midiendo. Avanza y trae la parte de atrás, como que midió, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se la llamó oruga medidora. Ahí tenemos, fíjense que el desove es un huevito solitario. Podemos ver que es en el en vez de la hoja, la mayoría colocan los huevos en el en vez de la hoja, van a hacer esa larva, después esa larva va a pupar y va a dar ese adulto que vemos ahí, que es una típica polillita gris, que uno por ahí no le da importancia y justamente es el adulto de una de las orugas que causan daños económicos en los cultivos. Ahí tenemos a la oruga medidora. Y otra oruga que aparece y también es muy voraz, que causa mucho daño, es la oruga militar, tardía. Acá tenemos los desoves, fíjense, pueden poner huevos con protección o sin protección. Los sin protección lo vemos acá también, muchas veces en vez de la hoja. Fíjense que acá las posturas son importantes, o sea, de acá van a salir muchas isoquitas. O a su vez pueden proteger esa postura con una masa algodonosa.
Son distintos tipos de protecciones que esto se da según las condiciones del ambiente. ¿Mm? El adulto es hábil y tiene distintos mecanismos para que sus huevos lleguen a buen fin, que es dar la descendencia. ¿Mm? La oruga militar tardía la podemos reconocer también por estas posturas en los vegetales y después van a ser esta oruga que vemos acá, que tiene un color, fíjense, esta era un verde muy clarito, este es un verde militar, ya está más como más camuflada, es menos llamativa, la oruga militar tardía. Bien, yo les comentaba que en el caso de todos los insectos que tienen metamorfosis completa, tenemos el estado de larva, que es uno de los estados más agresivos, que más daño económico hacen, eh, los que nos pueden causar más problemas. Entonces, si los detectamos en estado de huevo, genial. Vamos a tener que estar alertas para poder hacer algún control químico, ni bien nazcan las larvas, hay veces que también se hacen en estado de huevo, y si los detectamos cuando ya está el estado de larva, vamos a tener que actuar con mayor celeridad porque son muy voraces, pueden ocasionar daños importantísimos. ¿Mm? Como dice ahí, durante este estado el insecto se alimenta para crecer y acumular reservas para la vida adulta y la reproducción. O sea, su finalidad es comer, 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 comer para poder crecer. Su aparato bucal es el masticador, ese que habíamos visto que corta y desgarra. ¿Mm? Ocasiona mucho daño. Fíjense, dice, carecen de ojos compuestos. No tiene esos ojos grandes como la mosca, no necesita. Está en el lugar donde tiene el alimento, no necesita ver nada. Necesita comer. Su principal función es devorar todo lo que está a su alcance. Pueden tener antenas cortas o rudimentarias o apenas algunos esbozos de antenas. No necesariamente necesitan antenas importantes. Como dice ahí, nunca presentan desarrollo gradual externo de la genitalia, no son el estado de larva, el estado, por así decirlo, el estado inmaduro, por ende la parte reproductiva acá no interesa, entonces no está desarrollada y nunca presentan esbozos alares, nunca. Porque ¿vieron alguna isoca volar? No. Bueno, no tienen alas. No vamos a encontrar ningún tipo de larva, gusano, isoca que presente alas. Vamos a encontrar de distintos colores, de distintas formas, de todo vamos a encontrar, pero nunca vamos a encontrar una isoca con alas. ¿Está? Sí, con un aparato bucal muy importante, muy devorador, muy grande, antenas escasas, aparato genital no desarrollado y muchos prácticamente no tienen eh, ojos compuestos. Pueden llegar a tener ocelos, que son esos ojitos más rudimentarios. Pero
Nos tenemos que focalizar más que nada en todo lo que sea monitoreo en épocas donde aparecen estos insectos, justamente eh, para poder llegar a tiempo con un control químico, para poder llegar a tiempo antes de que nos ocasionen un daño económico importante. Bien, estas larvas, estas isocas, estos gusanos, se las puede clasificar de distintas maneras. ¿Mm? Tenemos las protopodas, que son larvas cuyo nacimiento es fisiológicamente muy precoz, encontrándose el embrión con la zona abdominal aún sin diferenciar. La zona abdominal todavía no está diferenciada. La supervivencia de estas larvas depende exclusivamente de los líquidos nutricios que le proporciona el hospedador. ¿De qué me está hablando, profe? Bien, tenemos distintas especies de insectos que parasitan el cuerpo em, de otros insectos, justamente depositan huevos y esos huevos dan este tipo de larvas que necesitan nutrirse, necesitan alimentarse del cuerpo de otro insecto. Acá vemos una mosquita poniendo un huevo sobre una abeja, sobre el abdomen de una abeja, de otro insecto, para que ese huevo de una larva y esa larva consuma internamente a este díptero. Acá tenemos huevos parasitando una larva. Fíjense, están muy cerca de los espiráculos, algunos. Es un lugar de entrada más fácil. Van a consumir el cuerpo de esta larva. Bien, tenemos larvas polipodas, polipodas, polimucho, podas patas. Larvas con muchas patas. Como habíamos visto a Rachiplusia nu, la de la oruga medidora. Bueno, las larvas con patas torácicas, las que podemos encontrar cerca de la cabeza, ya sabemos, son 3 pares de patas. Los insectos tienen 3 pares de patas. Esas van a ser patas verdaderas. Y después, en el resto del cuerpo, pueden aparecer otro tipo de patas, como dice acá, patas abdominales o falsas patas, que son llamados espuripedios. Y también podemos encontrar patas caudales, patas al final del abdomen. Hasta acá, estos primeros 3 segmentos, perdón, en estos primeros 3 segmentos tenemos las patas verdaderas. De acá van a salir patas verdaderamente. Cuando se transforme, cuando pupe, etcétera, finalidad, van a aparecer las patas verdaderas. Todo esto que vemos acá en el abdomen son espuripedios, son falsas patas. Son distintas prolongaciones que le sirven al gusanito, a la isoca, a la larva, para poder desplazarse. Bien, podemos encontrar, dentro de las que tienen varias patas, podemos encontrar eruciformes, que poseen 3 pares de patas verdaderas y hasta 5 pares de espuripedios. Hasta 5 pares, o sea, bastante. Las limaciformes, que son larvas que poseen más de 5 espuripedios, fíjense que prácticamente en todos los segmentos,
Fíjense cómo están agarradas. Están agarradas de las tres patas. Esta está agarrada de las tres patas, esta está agarrada de las tres patas y esta está agarrada de las tres patas. Y el resto son estos espuripedios. Y están consumiendo la hoja. Fíjense cómo van cortando y comiendo. Bien, esas eran las que tenían muchas patas. Después tenemos las oligópodas. Las oligópodas tienen tres pares de patas verdaderas y no tienen espuripedios. No tienen patas o esas falsas patas en el resto del abdomen. Son muy feitas. Las ven acá. Bien, acá tenemos una escarabifoime, que son larvas de cuerpo voluminoso, grande, doblado en herradura y patas desarrolladas y antenas cortas. Pensé que las antenitas son muy cortitas, tienen estas patas bien desarrolladas y tienen este cuerpo blanco acá, más color café en la parte ya saliendo del abdomen. Esta es muy común encontrarla en el suelo, eh, bajo tierra, consumen raíces. Fíjense que tienen unas patas muy fuertes que les sirven para cavar. Fíjense, acá pueden ver los orificios por donde hay intercambio gaseoso, que se ven bien. Estuvimos hablando de los espiráculos. Y esta larvita es una de las partes de los estados del bicho torito, de ese bicho que aparece en el verano, negro con un cuernito en la cabeza, que todos seguro lo han visto, ese cascarudo negro. Bien, cuando vemos el cascarudo negro que no tiene ese cuerno en la cabeza, es la hembra. Esa grandota es la hembra y el del cuernito es el macho. Ese es el estado adulto. Y acá estamos viendo el estado de larva, que pasa mucho tiempo bajo tierra, consumiendo raíces, consumiendo todo lo que puede encontrar bajo tierra. También lo que hace es sacar tierra y armar una especie como si fuera un hormiguerito, y uno ve que después de una lluvia aparecen como si fueran un montón de hormigueritos muy redonditos, muy chiquititos por todo el terreno. Bueno, justamente esos hormigueritos los arman este tipo de gusano para protegerse de la entrada del agua. Los podemos ver cuando después de una lluvia se ven todos esos hormigueritos. Bien, otro de los oligópodas son las elateriformes, que son larvas cilíndricas, alargadas, color ocre, deprimidas por el dorso ventral, o sea, por la parte eh, dorsal y ventral son más bien planas. Tienen patas cortas, antenas también muy chiquititas, muy cortas, y en el extremo abdominal hay un apéndice bífido. En el extremo abdominal hay un apéndice bífido. Bien. Otra de los tipos de larvas que nos podemos encontrar, estas acá que son muy feitas, las larvas cilíndricas, las cerambiformes,
poco aplanadas, de color blanco cremoso, con patas pequeñas, muy pequeñas patitas verdaderas tienen acá abajo, y presentan mamelones. Los mamelones justamente les sirven para desplazarse. Estas protuberancias que tiene acá a los costados son los mamelones. Y a través de esas protuberancias se pueden ir desplazando. ¿Mm? Dentro de las ramas o los troncos que taladran. Las antenas son muy cortas, mandíbulas fuertes y visibles fácilmente. El caso, por ejemplo, de las termitas. ¿Mm? Tienen este tipo de larvas. Pueden desplazarse moviéndose con las patas y los mamelones. Bien, acá llegamos a otro tipo de larva. Esta es la larva de la vaquita de San Antonio. Acá está consumiendo pulgones. Fíjense que acá están los pulgoncitos y acá se los está comiendo. Tisanuriformes o un campo deiformes son larvas aplanadas dorso-ventralmente, son achataditas, con patas largas, antenas visibles y extremo caudal aguzado. Como que, fíjense que la parte del tórax está como muy desarrollada y la parte abdominal decrece rápidamente y es mucho más chica. ¿Mm? Esta es la típica larva de la vaquita de San Antonio. Bueno, y acá encontramos otras cuestiones. Los abrojitos o gatas peludas, que en realidad tienen el cuerpo con todos estos pelos o estas similespinas, que en realidad tienen líquidos urticantes. Si uno los toca, producen una irritación en la piel muy importante. Es una manera de defensa. Son larvas de patas cortas y con numerosos procesos tegumentarios dorsales, o sea, en la parte del lomo, en forma de espinas o pelos que le dan aspecto similar a una semilla de abrojo, a un abrojito. Eh, por lo general esos pelos son urticantes y ocasionan una irritación bastante importante. Es un mecanismo de defensa para que no sean consumidos por los predadores. Adaptaciones. Después tenemos otro tipo de larva, como la que vemos acá abajo, la caraboides o carabiforme, que tienen el cuerpo muy alargado y achatado también dorsoventralmente, una cabecita muy chiquitita, prognata, con mandíbulas bien desarrolladas. Fíjense que está muy chiquitita la cabecita y tiene una mandíbula potentosa, importante. Antenas cortas y abdomen de lados paralelos no aguzados. ¿Mm? Como vemos acá. Fíjense que están los tres pares de pata, el tórax bien desarrollado, esa cabecita muy chiquitita pero buenas mandíbulas y toda la parte abdominal. Bien, y acá llegamos a las ápodas. Ápodas, apodas, sin patas. A las eh, larvas que carecen de patas. Son muy feitas. Bien, tenemos los curculioniformes de color blanco cremoso, con cabeza, con la cara, perdón, con la cara ventral aplanada. Fíjense que son como redonditos, pero la parte ventral, la parte de la panza, está como aplanada.
mandíbulas desarrolladas y antenas vestigiales, o sea, prácticamente una antenita muy reducida, chiquitita. ¿Mm? Acá el caso de los curculioniformes, el caso de los gorgojos. ¿Tá? Bien, acá tenemos las vermiformes, helmintoides o muscoides, son larvas que tienen, fíjense, el tronco cónico y llevan unos ganchos bucales con un extremo aguzado. Otro tipo de larva. Esta acá, la apodiforme, similar a estas, pero no son tan encorvaditas como esta, y de sección transversal más circular, no son tan aplanadas. Su cara inferior no es aplanada. Son todas muy feitas. Pero bueno, ocasionan importante daño. Importante daño. Bien, a ver, les voy a buscar eh, algún videíto de una oruga comiendo para que veamos lo importante que son o el tipo de daño que ocasionan. A ver, vamos a ver este videito cortito, pero bueno, siempre sirve para hacer más gráfico el... Miren, miren cómo la velocidad con la que está consumiendo la hoja. Vamos a ver otro. Perdón. Atrás. La velocidad que adquieren al consumir la hoja. A ver. Miren, taca, 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 taca. Fíjense los que yo les cuento del aparato bucal. Cómo va consumiendo hoja y obviamente el daño que nos va ocasionando. A ver qué tenemos acá, si es... Miren. Lo hábiles que son, están agarradas, fíjense que está colgando el cuerpo, están agarradas de las patas verdaderas y va consumiendo la superficie de la hoja. Bueno, con esa velocidad, imagínense una hoja en el campo, que en un ratito se come una hoja como si nada. Por eso uno tiene que estar atento a todas estas cuestiones. Ay, para actuar en consecuencia y llegar a tiempo con un control químico, por ejemplo, para tratar de matar a estos individuos que nos están ocasionando un daño económico importante. ¿Mm? No es que me van a comer una hojita, no, devoran, devoran. El daño es muy, muy importante. Bueno, estuvimos viendo tema huevo, larva y ahora vamos a pupa. ¿Mm? En los estados de pupa también podemos encontrar distintos tipos de pupa. ¿Mm? Algunas que van a estar protegidas, otras no, otras se van a parecer
el cuerpo del adulto quieto, otras no, otras van a tejer todo un capullo. Podemos encontrarnos distintos estados de pupa. El estado de pupa es un estado de quietud, es un estado donde la larva que veníamos viendo, que come vorazmente, se va a quedar inmóvil y todo su cuerpo va a empezar a sufrir distintas transformaciones. Los insectos con metamorfosis completa, como dice la definición ahí, antes de alcanzar el estado de adulto, pasan por un estado posterior al de larva llamado pupa. El insecto no se alimenta, está quieto y ocurre la histolisis o histogénesis. La histólisis o histogénesis es la ruptura, lisis significa ruptura, histo significa tejido, es la ruptura de los tejidos para reorganizarse y formar el adulto. Se organiza el aparato bucal, los apéndices, las patas, alas, antenas y obviamente los órganos genitales. Los órganos genitales acá tienen que estar bien desarrollados porque son la parte primordial del adulto, que tiene que buscar a su pareja y dejar descendencia. Y el tema del aparato bucal. Acá veníamos con un aparato bucal en la larva masticador, agresivo, importante, justamente porque debe alimentarse de manera voraz. Pero acá se va a reorganizar en otro aparato bucal, que puede ser una espiritrompa, puede ser algún aparato bucal que no esté muy desarrollado, porque justamente es probable que no necesite el adulto de ese aparato bucal que tenía anteriormente. Así que acá desaparece el aparato bucal masticador y aparece el lamedor, a lo mejor el picador, si necesita poder alimentarse de algo para sobrevivir, pero por lo general no son tan desarrollados porque acá lo que más interesa es el aparato reproductor. Acá lo que más se desarrolla es los órganos sexuales y obviamente si necesita alas, si necesita un aspecto vistoso para conquistar al otro adulto para poder dejar descendencia, para poder encontrarse, copular y dejar descendencia, acá aparecen todo lo que sea ornamental, por ejemplo, antenas vistosas, alas, cuerpos de colores. Hasta ahora las larvas eran feitas, eran de color verde, blanco, según donde se alimentan prácticamente. Las únicas más vistosas son las gatas peludas, que en realidad el cuerpo es por una cuestión de defensa. Entonces acá el adulto que tiene que emerger de esa pupa tiene que ser en parte vistoso para poder encontrar pareja y para poder eh, llegar a su fin, que es copular y dejar descendencia. Bien, podemos encontrar distintos tipos de pupas, por ejemplo, pupas décticas, que poseen mandíbulas articuladas, fuertes, que el adulto usa para escapar del capullo, de la celda pupal, eh, porque obviamente si formó una pupa, después tiene que emerger de esa pupa y va a necesitar romperla de alguna manera. Perdón, me fui. Acá vemos que prácticamente la larva
termina convirtiéndose en el adulto. Acá están dentro de un capullo, acá no, acá están como eh, con las patitas estiradas, fíjense. Ahora vamos a ver algún. Después tenemos estas, no sé si las han visto, de las mariposas. Las pupas de este tipo no tienen mandíbulas articuladas, a menudo están reducidas y son infuncionales, perdón, infuncionales. No necesita un aparato bucal, sino que sale rompiendo, haciendo fuerza con el dorso. Con la parte del dorso logran abrir esta pupa y emerger, en este caso, la mariposa. Eh, También habíamos visto la pseudopupa. ¿m? Es un estado de desarrollo típico de insectos con metamorfosis intermedia, que se caracteriza por ser inmóvil y no alimentarse. También podemos encontrar el caso de las pseudopupas de la metamorfosis intermedia. Bien, a ver, vamos a ver algún videíto de eh, pupas para entender un poco a veces cómo rompen. Ahí está muy largo. Este acá es cortito. Este acá es cortito y está bueno. A ver, vamos a ver este. A ver si se ve. Ahí lo vemos. Fíjense las pupas. Ahí vemos bien la pupa. Distintos tipos de pupas. Fíjense la diversidad y lo que podemos, la diversidad de pupas que podemos llegar a encontrar en la naturaleza. A ver si vemos alguna otra emergiendo. Está por ahí. Las mariposas tienen que salir de la pupa y tienen un tiempito muy escaso para poder extender las alas. No, esta no. Para poder extender las alas, porque enseguida se endurece. Y una vez que se endurece, Me mandaron el siguiente oye, video preguntando por el bichito. Y lo que estamos viendo es la pupa crisálida de un lepidóptero que pertenece al género Eutoyeta. Y la persona está grabando el momento exacto en el cual la mariposa está saliendo de su crisálida. Algo muy importante. fíjense, Estas pupas de la naturaleza, ya que pueden comprometer la vida del bicho. Fin. bien. En realidad tiene que desplegar rápidamente las alas para que eh, no se endurezcan antes de que queden totalmente desplegadas. Este estaba bueno. A ver. Miren, ahí tenemos el huevo, nació la larva. Se come el huevo, obviamente, y ahí está devorando. Ahí está tejiendo un lugar para formar la pupa. Fíjense cómo va formando la pupa. Ahí queda un estado de quietud
y todo su cuerpo está cambiando. Lo que les decía del dorso, cómo sale. Y fíjense cómo tienen las alas, todas dobladas. Tiene que empezar a aletear para poder desplegarlas y que no se le endurezcan, porque se endurecen muy rápido, que no se le endurezcan en ese estado. No, estos eran largos. Este de la isoca me parece, este estaba bueno. Bueno, sin la publicidad, obviamente. Sin la publicidad. A ver si no puedo omitir, no puedo omitir. Bueno, fíjense, acá. Miren las alas. Ujú.
Bueno, ahí un poco resumido todo lo que veníamos viendo, el tema de cómo va desarrollándose, un poco, bueno, explicaba el tema de las larvas, que son voraces, son muy agresivas, tienen que comer mucho todo el tiempo, justamente para formar ese cuerpo que después se transforma en pupa, y una vez que eh, pasó ese estado de pupa, donde se regeneró todo su cuerpo, sale el adulto. Esa era la metamorfosis completa. Muchos bueno, todo lo que son polillas que dan isocas, eh, todos los cascarudos, la vaquita de San Antonio, los cascarudos que conocemos, eh, los gorgojos, tienen este tipo de metamorfosis. Las chinches tienen la metamorfosis simple, los saltamontes la metamorfosis simple, pero en general, conociendo el tipo de metamorfosis, conociendo el ciclo de vida en el año, en las estaciones, cuando se presentan, cuando están como qué estadio, uno puede de esa manera hacer distintos controles, monitorear a los insectos que están atacando, ir conociéndolos, prestar atención cuando aparecen, cuando desaparecen, cuál es el estado que va a permanecer en la estación desfavorable, y de esta manera poder ir haciendo control de las poblaciones. ¿Mm? Ya aprendimos que los pulgones en primavera van a aparecer esas hembras que se van a multiplicar partenogénicamente, vivíparas, van a ser ápteras, va a llegar el verano, van a salir las aladas, va a llegar el otoño, van a aparecer los machos, y ahí después que aparece el macho alado, la hembra áptera, copulan, pone huevo, y ese huevo es el que va a pasar el momento desfavorable, y luego en primavera van a nacer nuevamente las hembras. Entonces, conociendo esos ciclos, cuántos ciclos van a tener durante el año, conociendo las condiciones ambientales, uno puede inferir en cómo se van a ir manifestando las distintas plagas. Siempre se dice que para diciembre aparecen todas las isocas, entonces hay que estar cuidando ahí con el tema de isocas. Y bueno, son épocas, si el calor se adelantó un poquito, es probable que aparezcan antes. Entonces, hay que estar atento a las distintas condiciones, hay que estar atentos a los alertas que emite el INTA, que uno por ahí se puede suscribir, y, y poder recibir esa información que por ahí nos sirve. Eh, y bueno, obviamente conocerlos, saber un poquito más de plagas, eh, que tienen un montón de adaptaciones, un montón de formas de subsistir en el planeta, así que bueno, hay que conocerlos para saber combatirlos, conocer los buenos y conocer los malos. Lo único que cuando matamos a los malos, también matamos a los buenos. Pero bueno, hay distintas formas de control. Mientras se pueda hacer control biológico, se tengan las herramientas, se hace control biológico, y si no, bueno, se hace un control químico, eh, también con el manejo de las especies que uno siembra, puede favorecer o no las poblaciones. Entonces, siempre hay que estar alerta, hay que estar atentos, hay que ser buenos observadores, como les digo siempre. Bueno, gente, primero les pido disculpa que no puedo estar el martes y ustedes tienen que ver esta clase grabada, pero bueno, es una cuestión personal de último momento que no voy a poder estar el martes, así que bueno, va la grabación.
clase que viene vamos a hacer un repaso general de toda esta parte que estuvimos viendo de biología, tanto animal, vegetal, insectos, para que después puedan hacer el trabajito práctico. No se asusten, múltiple choice, como hicieron el de DAFO. Así que bueno, nos vemos el martes, no recuerdo qué día, de junio, el primer martes de junio, que sería la última clase. Para los que ya hicieron la parte administrativa, para los que hicieron, o sea, arrancaron desde esta parte técnica, van a tener que continuar con la parte administrativa. Nos vemos en 7 días.